Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos con ustedes a través de este video. Reciban un saludo de parte de un servidor, Alfredo Moreno. Y no olvides, amigos, que nos regales un like y ojalá puedas compartir estos videos que subimos aquí en nuestro fanpage Éxito en Red. Y gracias por ser participante. Pero sobre todas las cosas, lo que más agradecemos es que te des la oportunidad de ver nuestros videos. Que recuerda que normalmente la gente ve 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos y está constantemente en ver qué más hay. La simple y sencilla razón que nos lleva en un mundo, en el siglo XXI, que a veces estamos tan saturados de información, pero a veces no tenemos la información correcta, porque queremos aprender, pero no nos damos el tiempo de enfocarnos en lo que queremos aprender. Y por esa razón te invito a que nos acompañes durante este video, que vamos a estar hablando sobre por qué la importancia de aprender a ubicar desde nuestros orígenes, desde donde nosotros venimos, independientemente de tu cultura, tu clase social, y es importante conocer nuestras raíces, porque es lo que al fin de cuentas marca la diferencia en nuestras vidas. Muchas de las veces venimos batallando, navegando contra corriente, porque estamos en la búsqueda de salir adelante en los diferentes proyectos que emprendemos, ya sea familiar, ya sea una carrera universitaria, ya sea un emprendimiento en el liderazgo o en la vida espiritual en tu iglesia. Pero normalmente nos preguntamos por qué no avanzo y qué es realmente lo que me detiene, que no me deja avanzar en lo que quiero convertirme. Y es una de las preguntas que nosotros debemos de hacer. La simple y sencilla razón que la cual hacemos este video es para compartirte estas pequeñas ideas, que pueda que no somos la persona que tú estás buscando para solucionar esos grandes problemas, porque una de las cosas, cuando una persona, de lo que nosotros, en el caso mío, cuando yo conozco una persona que llega en nuestra organización o llega a ser parte de nuestro equipo, la pregunta es: cuénteme cuál es el secreto para yo ser exitoso y para tener los resultados deseados en lo que me voy a dedicar, o en lo que voy a emprender, o en lo que voy a desarrollar. La gente normalmente queremos que alguien nos pase la varita mágica y que nos toque la cabeza, y a partir de ese momento tenemos las respuestas adecuadas, los resultados adecuados, el matrimonio adecuado, las finanzas adecuadas, pero sobre todo el liderazgo adecuado. Pero nosotros no nos ponemos a preguntar sobre el proceso. Y esa es una de las cosas que debemos de tomar muy en cuenta, de sentarnos y preguntar cuál sería el proceso que yo debería de llevar a cabo, o el sistema que tengo que adaptarme al sistema. No el sistema se adapte a mí, sino que adaptarme al sistema para que yo me convierta en una persona sumamente exitosa. Y tenemos que comprender desde la diferente geografía de nuestro mundo, o de nuestro país, o de nuestro municipio, o de nuestra ciudad, de nuestra colonia. Debemos de ubicarnos geográficamente y de poder analizar las situaciones que nosotros estamos enfrentando y por qué nosotros a veces no estamos alcanzando las metas personales que nosotros nos proponemos. Y esta es una de las razones que de manera personal yo me pregunto. Como comentaba hace un momento, que muchas veces la gente cuando llega con nosotros, cuando pide una consultoría, cuando pide una asesoría, la gente necesita que le informes o que le des una varita mágica y resuelve su problema y todo el mundo es felices. Otro de los errores grandes de las personas que se convierten en lector adictos o adeptos o lectores frecuentes o lectores realmente sobresalientes es que normalmente la gente, cuando consigue un libro, compra un libro en una librería, lo primerito que quiere encontrar es encontrar todas las respuestas en este material, o en el material que quiere, o en el material que consigue.
Y déjame decirte, los libros no es que sean malos, no es que los libros no tengan la información, pero lo que yo debo de entender desde geográficamente, debo pensar en qué momento y para qué etapa se escribió ese libro y por qué las personas tienen los resultados o por qué las personas le hayan funcionado, o cuál sea el método o el mecanismo que utilizó para que esa persona haya plasmado todas sus ideas en ese libro y esa idea me funcione a mí. No me gustaría decepcionarte como muchas personas en internet que usted va a encontrar cientos y miles de información donde te recomiendan un libro y te aseguran, te juran que ese libro es el que te va a sacar del pozo o de la situación donde te encuentras. Resulta que ese libro solamente es un peldaño, lo que te va a enseñar, lo que vas a encontrar es una información que a aquella persona o el autor de ese material le funcionó, pero no está garantizado para que te funcione. Uno de los errores que cometemos como líder es que nosotros juramos y casi garantizamos los resultados, cuando en realidad esos libros no es que sean malos, simplemente viendo desde el punto de vista geográfico donde yo me encuentro, a veces no existen las mismas oportunidades o las mismas situaciones o las expresiones lingüísticas que no se alcanza a entender, y es ahí donde cometemos el error, que a veces confiamos demasiadamente en lo que nosotros encontramos y creemos que la información es la varita mágica para solucionar nuestros problemas, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es conocer el proceso, y todas esas herramientas que nosotros tenemos pueden funcionar en nuestra vida, en nuestro liderazgo, pero sobre todo que podamos encontrar la respuesta que nosotros buscamos. Como tema importante, me gustaría compartirles, yo le llamaría choque de cultura. ¿Por qué choque de cultura? Esto lo he venido analizando durante muchos años, y esto lo he llevado en práctica dentro de un negocio, dentro de una organización, dentro de mi matrimonio, pero también dentro de la vida social. ¿Qué quiero decir con eso? Yo quiero ser sincero con ustedes. Como ustedes bien saben, que en muchos de mis videos he compartido que yo soy de una persona, procedo de una cultura indígena de la selva de Chiapas. Y es obviamente cuando nosotros hablamos de una cultura indígena, seguramente usted igual puede que sea usted de otra cultura indígena dentro de nuestra República Mexicana, o de una cultura indígena dependiendo del país que tú vives. Pero lo que yo quiero platicar contigo en este video es algo muy importante. Nosotros dentro de esa cultura, nosotros tenemos que ver cuáles son los patrones que se desarrollan, y esos patrones son los que actualmente seguimos aplicando en nuestras vidas. No quiero decir que los patrones que nosotros con la cual crecimos, o los patrones que nuestros antepasados o los padres o en nuestra cultura se haya aplicado sea malo. Simplemente lo que yo debo de entender es que esos patrones a veces no va a funcionar en territorios diferentes. ¿Por qué? Porque la simple y sencilla razón, un ejemplo te voy a hacer. Para nosotros te voy a hacer un ejemplo de una palabra muy conocida en inglés, que usted y yo seguramente lo hemos platicado y repetido durante muchas ocasiones: la palabra éxito. Éxito, si nosotros lo vemos desde el punto de vista lingüística, pues suena bonito, éxito, pero su origen de esa palabra viene del inglés, que quiere decir exit. Posiblemente mi pronunciación en inglés no sea lo correcto, pero hago el mayor esfuerzo de pronunciarlo. Exit. ¿Qué significa exit? Si usted se va en una empresa o en una planta de maquila,
normalmente usted va a encontrar algunos letreros verdes que dicen punto de reunión. Ese letrero dice punto de reunión, donde seguramente cuando hay un accidente o cuando hay un simulacro o cuando hay algún tipo de contingencia dentro de esa nave, dentro de esa planta, el personal se les indica que sigan las flechas, que llegan al punto de reunión para ver si todos llegaron, y si alguien falta van y buscan. Pero después, si el asunto, si el incendio o el siniestro dentro de la empresa, dentro de esa planta, es mayor de lo que se esperaba, entonces siguen el siguiente paso, que es buscar la salida. Que si tú te vas en Estados Unidos, que actualmente por la globalización en cualquier empresa ya ponen salida o exit. Es un letrero que te ponen, dice salida o dice exit. ¿Qué significa eso? Que la palabra exit o éxito significa salida, que tú vas a encontrar una salida de las situaciones que tú vives. Eso es lo que quiere decir. Hacíamos un ejemplo con el siniestro que sucede dentro de una planta, de una fábrica, que lo primerito que hacen los coordinadores de seguridad es tocar el alarma, y entonces la gente ya sabe que cuando suena la alarma de incendio o de cualquier tipo de suceso que pasa dentro de la empresa, lo primero que hacen, van y buscan el punto de reunión. Si el problema es grave, entonces van, buscan la salida, el letrero que diga exit o salida. Lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros, cuando tenemos algún tipo de conflicto, siniestro que está pasando en nuestra vida personal, en el negocio, en cualquier tipo de actividad que estamos haciendo, entonces siempre buscamos un punto de salida. Por eso se dice exit o éxito. Mexicanamente hablando le decimos éxito. Por eso es cuando tú hablas con una persona le dices éxito. O sea que si tú vas a ir a trabajar, que tengas una buena salida, en otras palabras. Ahora, esta misma palabra te lo traduzco a mi dialecto. Voy a poner un subtítulo abajo para que ustedes vean la diferencia entre exit, salida, y en mi dialecto. En mi dialecto se escribe Slokival. La palabra Slokival, que lleva una SLO, K de kilo, I latina, B grande, A y L, Slokival, aquí va a aparecer abajo, se utiliza para múltiples situaciones. Cuando un gringo te dice exit, significa salida. Y cuando un mexicano te dice salida, pues significa que buscas la salida, que es una salida para que tú salgas. Y tiene diferentes significados. Pero cuando yo te digo dentro de mi idioma o de mi dialecto, mi lengua materna, Slokival, que es una palabra plural, se puede decir. No soy experto en lingüística, hay cosas que digo una cosa y digo otra. Discúlpenme mi falta de lingüismo, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo, cuando tú hablas, cuando yo te digo Slokival, en mi dialecto, significa salida. Significa salida. Slokival. Y esa misma palabra se puede traducir tanto como entrada y salida. Si vieron dónde está la diferencia. Cuando yo te digo salida en español, significa que tú sales. Pero cuando yo te digo Slokival en mi dialecto, significa que puedes salir, pero también puedes entrar. Es como doble sentido, ¿no? Sales y entras en ese mismo lugar. O sales o entras. Acá hay un choque cultural, acá hay un choque de lenguaje. Ahora, si ese mismo conocimiento, si ese mismo lenguaje, por eso para nosotros los indígenas, para nosotros las personas que somos de alguna etnia, nos cuesta entender los conceptos o las formas de traducirlo del español a mi dialecto. Entonces, como no encuentra una palabra
que yo te puedo decir en mi dialecto cómo se diría en español, entonces como que hay un choque, ya no te entendí y puede ser un punto de conflicto. Una de las cosas con la cual lo quiero mencionar honestamente, cuando nosotros le decimos a la gente en español guardar silencio o ya no quiero que hables, hay muchas maneras de decir educadamente. Por ejemplo, por favor, me permites, o por favor, o sea, muchas formas. Para nosotros, los indígenas, usamos la palabra chabán. Chabán, así como soy. Voy a poner otro subtítulo aquí que se lea, chabán. Y esa palabra nada más tiene para mí un significado. Y si esa misma palabra yo lo aplico de tzeltal, de mi idioma, de mi lenguaje natural, se puede decir, te lo traduzco al español, lo que te voy a decir es cállate. ¿Verdad que es algo golpeado? Seguramente que sí, porque la palabra cállate significa punto y coma, no se discute, cállate por favor, como decir. Pero si ese mismo yo te digo en tzeltal, cállate, chabán, no te estoy ofendiendo, no te estoy insultando, ni te estoy faltando el respeto. Al contrario, es como si yo te estuviera diciendo, por favor, guarda un poco de silencio, o baja la voz, o tranquila. El significado es totalmente diferente. Con estos dos ejemplos que acabo de hacer entre Xloquival, éxito, salida, y entre lo que es chabán, que es cállate en español, pero en español tiene mucha forma de decir, y entonces entramos en un conflicto. Por eso es que cuando un servidor, cuando a alguien le pido de favor que se calle, o que guarde silencio, o que vamos a estar en silencio, yo uso la palabra chabán, pero traducido al español. Cállate. Y me meto en problema. Es un problema grande. Es un problema que arde Troya, dijeran por ahí. Ahora, con estos dos ejemplos lingüísticos, como le quieras llamar, te quiero llevar al siguiente punto. El conflicto o el choque cultural, cuando nosotros salimos en diferentes áreas, de ya sea pueblo, ciudades o zonas metropolitanas o ciudades muy desarrolladas, tenemos diferentes lenguajes y diferentes expresiones y diferentes formas de ver. Y este punto que quiero llegar es realmente lo que yo debo de entender. Por eso decía hace un momento, no existe la varita mágica, no existe el secreto. El secreto es seguir informando, seguir buscando para encontrar la salida, en este caso el éxito o la salida, o lo que vale en el dialecto, ¿no? Y esto es donde nosotros tenemos que ver el origen. Punto número 1, yo tengo que conocer el origen. Por eso es muy importante, dentro del liderazgo yo tengo que conocer el origen de cada persona, desde su formación, desde su lenguaje, desde sus educaciones, desde sus valores, desde sus principios. Entonces, a base de eso, yo debo de dirigirme como líder, como persona. El mayor problema, el mayor error que cometemos mucho en el liderazgo, ya sea en el liderazgo de negocio, en el liderazgo político, sobre todo en el liderazgo en las iglesias, es que a veces no tenemos las herramientas adecuadas para poder transmitir desde el punto de vista cultural la información a la gente. Muchas veces le estamos dando información para nosotros correcta, para ellos es incorrecta. O sea, para nosotros es una información que damos y juramos que es lo mejor que hay, pero para la persona que le estamos transmitiendo desde su nivel cultural, desde su origen, es como si fuera una información errónea, es como si fuera un insulto. Y entonces la gente, su mente, no le da la capacidad de entender. Es como si en este caso llegara un filósofo, un Sócrates, ¿no?
me habla de filosofía y yo soy una persona indígena, lo más seguro es que esta persona lo mando derechito por donde vino. Pero, ¿por qué razón? Porque a veces no se alcanza a hacer la comunicación correcta. Entonces yo tengo que conocer el origen. También tengo que transmitir y conocer sus creencias, las creencias de las personas. Hay mucha gente que venimos en una cultura, nosotros aquí con mi esposa hemos tenido una charla impresionante, desde las historias que yo conocí en mi familia, en mis padres, en mis tíos, en mis abuelos, bueno, un abuelo que nada más conocí, porque ya los otros 3 abuelos no los conocí, ¿sí? Entonces, pero lo que nosotros debemos ver es desde el punto de vista creencias. En el tema de creencias es muy amplio, pero me quiero enfocar nada más en una sola cosa. En las creencias. Nosotros fuimos criados por nuestros padres, educados por nuestros padres, maestros, sociedad, compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, pastores, sacerdotes, etcétera, que han influido desde nuestras creencias. Y esas creencias son los que hoy reflejamos, que damos por hecho que esas creencias son los que nos van a dar un mejor resultado. Pero cuando a veces hacemos el recuento de los daños o el recuento de los años, nos damos cuenta que esas creencias son creencias negativas. Son creencias negativas que desde mi punto de vista es lo correcto, pero son creencias negativas que no me dejan avanzar hacia el mundo exterior. Y te voy a hacer un ejemplo. Dentro de la cultura indígena, cuando nosotros salimos, en el caso de un servidor, en los 80, cuando yo salgo de mi colonia, la gente del pueblo, ya olvídate de la ciudad, la gente de mi pueblo, de la cabecera municipal, Ocosingo, hermoso, maravilloso, la gente nos decía indio en la calle. O sea, cualquier pelagato que masticaba un poco el español, es un indio. Y es una creencia. Y daba por hecho que yo era un indio, y cuando ya después de que comenzamos a estudiar libros, leer libros, buscar información, es que no somos indios, porque en primera no somos de la India. Somos indígenas, pero no somos de la India. Entonces, esa es la creencia. Si te das cuenta, te dicen una creencia que no es, y nos hacemos y creemos que somos indios. Y de esa misma palabra se derivan muchas creencias, que los indios no pueden, que los indios no superan, que los indios no aprenden, que los indios son apestosos, que los indios son analfabetos, y toda esa creencia que la gente, la sociedad opuesta, nos comienza a meter en la cabeza, y nosotros absorbemos esa información. Una de las creencias totalmente que ha dañado mucho a nuestra sociedad mexicana o en todo el mundo es que muchas veces nos han dicho que nosotros, como personas indígenas, no tenemos la posibilidad, o nos han hecho creer que no tenemos la posibilidad de ser mejores personas, de ser un profesional, de ser un empresario, de ser un líder, de ser influyente, de ser un mejor abogado. Nos han dicho que nosotros somos, como dice un político mexicano, el que trae barba como de chimpancé, Diego Fernández de Ceballos, nos dicen que nosotros somos los esclavos de la gente. ¿Y cuánta gente ha creído eso? Porque eso es lo que nos han metido en la creencia. Entonces, cuando tú hablas con una persona indígena, tiene un freno que se llama creencias. Y yo te lo digo de manera personal, que cuando yo salí del pueblo, yo sentía que no merecía nada. Si yo sentí que yo merecía estar en el pueblo, fue tanto el choque cultural de salir de mi jungla al pueblo, que me ha frenado muchos años de vida.
por las creencias que nos fueron inculcados. Y luego a veces los padres cooperan con nosotros. Luego a veces los padres te dicen que porque nosotros somos gente indígena, no merecemos muchas cosas, no merecemos esto, no merecemos aquello, que no podemos lograr esto, que no podemos lograr aquí. Y lo único que te dicen a veces los padres dentro de la creencia es que mira, nosotros hijos somos gente pobre, gente indígena, y nacimos para esto, de aquí nacimos, de aquí morimos. Y es un choque cultural. Por eso cuando yo tenía mis 13 años, cuando comencé a soñar de ser diferente, mis padres me vieron como un bicho raro, me vieron como algo que estaba rompiendo el patrón, y rompí el patrón. Y es el fruto que estamos aquí compartiendo contigo este video. Eso han pasado casi 40 años. Las creencias. Y muchos años yo traje esa creencia. Y hasta yo llegué a pensar que como yo era indígena, merecía estar en el lugar que estaba. Yo creí que era el lugar que me correspondía. Pero me doy cuenta que no, que solo son creencias. Tercera cosa importante que nos fueron inculcados: la autoimagen. Cuando nosotros traemos una creencia, ¿cómo crees que esté sobre tu autoimagen? No sé, yo en muchos videos yo he repetido esto del perro arrepentido, del Chavo del 8. Si ustedes han visto el Chavo del 8 se van a acordar de qué estoy hablando. ¿Qué dice la Chilindrina? La Chilindrina dice: vuelve el perro arrepentido con el hocico partido y la cola entre las piernas. ¿Sí se acuerdan de esa frase? Bueno, esa frase que usa la Chilindrina y el Chavo del 8, ¿cuántas de las veces nosotros, como persona que venimos o que somos soñadores, tenemos una autoimagen pobre? Una autoimagen que nos han formado a través de la creencia y de nuestro origen, que creemos que merecemos. Muchas veces la gente, con todo respeto, lo digo, son gordos, fodongos, no se bañan, no se rasuran, no se bolean los zapatos, no se fajan con cinturón. Yo sé que hay mucha gente que lo usa como moda. Hay muchos artistas en Hollywood y artistas cantantes que andan sin cinturón, sin calcetín. Entiendo que la moda así a veces funciona, pero la pregunta es: ¿cómo yo debo manejar mi autoimagen? Porque al fin tu autoimagen es tu estafeta que te va a presentar en cualquier círculo de influencia. Muchas veces nosotros hemos aprendido que dicen que la actitud mata carita, y eso es una realidad. Quizá dicen en mi tierra, un amigo decía: ¿por qué las mujeres le gustan a los feos? Y había un dicho que decíamos nosotros, que entre mis amistades, dicen en Chiapas que el puerco come la mejor, dice, el coch come la mejor mazorca. Bueno, la palabra allá en Chiapas se le dice coch al puerco. Entonces, al cerdito, pues, dice, el coach más trompudo come la mejor mazorca. es algo que tú te quedas así sorprendido. Ahora, si regresamos esa cinta, hacemos un retroceso atrás, ¿por qué a veces te haces la pregunta, el chico más feo, por decir así, trae una bonita hermosa? O igual, la mujer, como que no, pero trae un galanazo a su lado, porque muchas veces esa persona tiene construido su autoimagen. Ellos no se ponen a ver si traen la nariz larga, si son orejones, si son dientones, si son negros, chaparros, pelos parados. No, ellos se dedican a disfrutar la vida que Dios les ha dado. O sea, la autoimagen que tú construyes, la autoimagen que tú crees tener, que trabajas en eso, que te veas bien, que te levante la autoestima, que te levante esa actitud de campeón, es la que la gente va a ver. Es lo que va a ver la gente. Y muchas veces nosotros estamos como lo que dice la Chilindrina del Chavo del 8, como el perro arrepentido con el hocico partido y la cola entre las piernas. Vuelve el perro arrepentido. Y nosotros nos han hecho creer, o sea, fíjense, nos han hecho creer que porque somos negritos no valemos.
que porque traemos los pelos parados somos ignorantes, que porque somos indígenas nos pagan menos. Pero aquí la invitación es cómo tienes construido tu imagen. 4, y con esto concluyo. Costumbres. ¿Cuáles son mis costumbres de vida? ¿Cuáles son, incluyendo desde tu fe, desde tu religión, cuáles son las costumbres que yo traigo arrastrando que no me deja crecer como ser humano? Hay costumbres buenas y costumbres muy malas. Un ejemplo. Hay gente que tiene costumbres de siempre pedirle consejo a la gente más fracasada de la colonia. La pregunta es, ¿eso es correcto? La gente a veces siempre tiene costumbre de asociarse con las personas más negativas. Es una costumbre, porque su autoimagen no le permite cambiar de hábito. Su creencia no le permite, no le permite que merece otras cosas. Su origen le dice que no, que tiene que estar en su lugar. Y entonces esas costumbres yo tengo que identificar cómo yo puedo cambiar. En muchos de los videos que yo siempre grabo me gusta repetir esto. Dice el sabio Salomón: el que al sabio se le allega, sabio se convierte. Si tú allegas a un sabio, vas a aprender de él y te va. Mientras que esas costumbres malas, negativas, que no nos está llevando hacia el camino que nosotros queremos tener, seguirán siendo costumbres que no nos va a permitir eso. Por eso decimos, desde tu costumbre, de que lo que haces, de costumbres tradicionales. Mucha gente, no quiero golpear a nadie, pero muchas veces la gente, ¿por qué guardas un ejemplo? ¿Por qué no trabajas los días 2 de noviembre? No porque es el Día de Muertos, porque es una costumbre ancestral. Qué bien, es una costumbre. Pero yo tengo que balancear entre costumbre. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Pero yo tengo que ver las costumbres que yo traigo arrastrando, hasta qué nivel me está beneficiando y hasta en qué nivel me está perjudicando. Cuando entiendo este concepto, yo tengo que regresar en mis orígenes. En mis orígenes, regreso. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué allá? Es importante que te hagas una autorradiografía, se le puede decir, y detectes qué es lo que está frenando tu vida personal. Porque te aseguro que cuando usted y yo aprendamos a resolver nuestra vida personal, te puedo decir que el éxito, la salida, solo son consecuencias de lo que nosotros aprendamos a ajustar. Por eso es que en los libros que nosotros leemos, que nosotros recomendamos, no estamos dando, no quiero decir que el libro de la magia de pensar en grande sea ese, te va a sacar de tal, no. Es un libro que te va a ayudar a poner su cooperación para que conozcamos desde una óptica diferente, ver desde la óptica de otra persona cómo le ha funcionado esa parte de su vida y cómo te podría funcionar para que usted y yo encontremos una salida. El chiste de la vida es vivir una buena vida al fin de cuentas, es aprender a enfrentar las adversidades, a aprender a solucionar los problemas en lugar de ponerse a chillar, a llorar, a maldecir, a renegar, por la simple y sencilla razón que no entiendo de dónde tienen sus orígenes y por qué los patrones que yo cargo como gente indígena no me permite subir al otro nivel. No quiero decir que con todo esto, lo de mi colonia, los de mi cultura indígena celtal, el Chiapas, sean tan ignorantes o no han avanzado. Mucha gente exitosa, yo conozco mucha gente exitosa en muchas áreas de su vida,
pero hay una gran parte de la población que siguen estando apegando en sus orígenes, en sus creencias, y les ha dado una autoimagen ya arrastrándolos como costumbre. El mundo cambia. A mí me ha costado de manera personal lo que yo viví el 2000, lo que yo viví el 2008 en los negocios. Yo he querido aplicar para el siglo XXI, para el tiempo que estamos aquí, para el 2021. Déjame decirte que no me funciona. Hay cosas que me dan resultado, pero el 90-95% como que ya no quiere funcionar. Y eso a mí, de manera personal, me cuesta hacer esos cambios, y por esa razón te estoy compartiendo este video. Regreso desde mi origen. Yo debo de entender desde mi autoprogramación, desde mi educación, desde mis creencias, desde mis valores. Y esto va a ser otro tema que vamos a compartir sobre por qué el código de honor, el código de los valores es muy importante ligado con lo que estamos hablando. Hay cosas que pasan de moda, pero hay principios que jamás pasan de moda. Entonces, mi estimado amigo que me estás viendo a través de este video, te agradezco mucho que hayas llegado al final de este video y espero que te haya servido. Yo sé que no soy el mejor lingüista, el mejor maestro, el mejor coaching, pero quiero transmitirte desde ciertos conocimientos, desde la experiencia de vida. Te quiero transmitir esto y espero que te pueda servir para que tú hagas un análisis y puedas encontrar el camino que tú estás buscando. A veces no estamos lejos de la verdad. A veces la verdad la tenemos aquí. Simplemente falta decodificar. Es como buscar la combinación de caja fuerte: 2 a la izquierda, 4 a la derecha, 2 a la izquierda, 5 a la derecha, así, y hasta que en menos de lo que tú piensas abres la caja fuerte y llegas al éxito, como dicen los gringos, al éxito, o al éxito para los mexicanos, o en el caso de mi dialecto, para que encuentres el slok ival de tu problema, slok ival de todo lo que tú quieras. Entonces quise compartirles un poquito desde el punto de vista indígena mío, o sea, yo como indígena, cómo lo entiendo y cómo lo aplico y cómo me gustaría aplicar para que dejemos de batallar en el caso mío, pero quizá usted que radica en un pueblo, en una ciudad, entiendas mejor el concepto, que a veces tenemos que regresar desde nuestro origen para que nosotros podamos entender cuál es el verdadero propósito de estar siempre buscando la salida. Mi estimado amigo, te agradezco mucho y nos vemos en el próximo video, y gracias por tu like, gracias por compartir. Dios te bendiga, nos vemos para la otra.